Continuamos en Avances en Salud, estamos hablando acerca de las arritmias y marcapasos. Nos acompaña el doctor Lenín Bulnes, electrofisiólogo, cardiólogo, para hablar acerca de este tema. Nos quedamos pendientes de hablarles con respecto al diagnóstico de las arritmias, cómo se realiza, ya que tenemos mucho de qué hablar en Avances en Salud. Apenas venimos empezando, pero con información esencial, pero muy importante para toda la población. Doctor, háblenos un poco con respecto al diagnóstico. Bueno, claramente el diagnóstico está basado en los síntomas que refiere al paciente y en el estudio que es capaz de hacer el cardiólogo en el momento que él asiste con estos síntomas. Básicamente, él se apoya en medios diagnósticos tan simples como un electrocardiograma, Holter, ya lo que tratamos es de agarrar el momento en que aparece la arritmia, y estudios genéticos, puede ser sobre todo para descartar cardiopatías familiares genéticas que causan arritmias malignas, estudios sencillos como el caso del ecocardiograma, test de esfuerzo, la resonancia magnética, y siempre tomar en cuenta que a veces determinados pacientes tienen un sustrato arritmogénico fundamentado en el caso de la cardiopatía isquémica o infarto, se le puede hacer una angiografía coronaria como parte del estudio también. Un paciente que tenga un infarto también puede presentar la arritmia. Claro. Y de por sí estos pacientes generalmente mueren por arritmias malignas. Y es importante que sepan, por eso es que en determinado grupo de pacientes específicos, aquellos pacientes que tienen infarto, que evolucionan, que se remodela el corazón, que se dilata, existen indicaciones muy precisas para implante de desfibriladores automáticos implantables en este paciente, sobre todo para prevención primaria, porque se sabe hoy en día que muchos de estos pacientes mueren por este tipo de arritmias. ¿Existen arritmias asintomáticas o sin síntomas? Sí existen arritmias que pueden tener mínimos síntomas, pero generalmente el paciente suele detectar y encontrar síntomas cuando lo siente. ¿Tiene cura la arritmia? Claro, está en dependencia del tipo de arritmia. Las arritmias de manera general podemos clasificarlas en taquicardias supraventriculares y taquicardias ventriculares. Las supraventriculares, previamente había mencionado que pueden curar hasta un 98%. Existen grupos bien definidos como la taquicardia reentrada intranodal, la taquicardia por vías accesorias, los Wolff-Parkinson-White, los flúteres comunes que se curan hasta un 98%. Y existen taquicardias automáticas y fibrilaciones auriculares que también se puede llegar a curar con procedimiento de ablación. Y usted ya nos habló parte del tratamiento, pero existen también otras alternativas como las que estamos viendo en pantalla. Claro, el tratamiento medicamentoso, a veces estos tratamientos que son invasivos, que son obviamente costosos, uno los deja como una opción, es decir, final, vamos a decirlo. Tratamos de ver si el número de episodios que tiene arritmia y no es una arritmia peligrosa, pues sencillamente le ponemos tratamiento medicamentoso. Existen arritmias como el caso del flúter auricular o la fibrilación auricular, que se pueden usar este procedimiento de cardioversión eléctrica para tratar de quitar la arritmia, en los implantes de DAI para las taquicardias ventriculares, y obviamente dejamos los estudios electrofisiológicos y la ablación de las arritmias cuando queremos tratar de curarlas o investigarlas. ¿En qué consisten los estudios electrofisiológicos? Bueno, básicamente el estudio electrofisiológico es el acceso que tenemos a través de una punción venosa, generalmente a nivel de la ingle y la femoral. Subimos unos catéteres hasta el corazón. Esos catéteres llevan en la punta varios polos que nos permiten mapear, colocándolos en estructuras bien definidas, este tipo de arritmias. Lo que tratamos es de generar las arritmias cuando no sabemos bien el mecanismo, para investigar e identificar cuál es el mecanismo de la arritmia, por dónde van, e identificar cuál es la arritmia como tal. Ya identificando la arritmia, localizando si se trata de una taquicardia reentrada intranodal, o si se trata de un flúter común, o si se trata de una taquicardia autodrómica por una vía accesoria, pues vamos definitivamente al sitio por donde pasa para quitarla. ¿Es un mito o una realidad de que el estrés provoca arritmias? El estrés puede producir arritmia, es como un trigger, claramente, pero claramente el paciente tiene que tener un sustrato. Tiene que tener un sustrato anatómico que genera este tipo de arritmia, pero sí puede generar la arritmia. El tratamiento definitivo que estamos viendo en pantalla, que es el estudio electrofisiológico y la ablación. Sí, ahí está esquematizado y vemos abajo en la fluoroscopía cómo están los diferentes catéteres.
Están colocados, ya les mencioné, en sitios estratégicos, en la aurícula superior, en el seno coronario, en el hitch y en el ventrículo, para tratar de inducir arritmias. Generalmente en estos sitios es que colocamos los catéteres para un estudio de una taquicardia supraventricular habitualmente. Este otro esquema que vemos es para una ablación de fibrilación auricular, que sabemos hoy en día que la fibrilación auricular tiene en muchas ocasiones el trigger o lo que las inicia en unas células que pasan a las venas pulmonares. Las venas pulmonares localmente generan este tipo de arritmia y sabemos que aislándola con radiofrecuencia podremos evitar que hasta un 60 o 65% que los pacientes vuelvan a tener este tipo de arritmia. Y para que usted le comprenda de mejor manera, pues verán a continuación un video que el doctor nos ha traído relacionado de cómo se realizan estos procedimientos cardiológicos electrofisiológicos. Veamos. Bueno, ahí viene esquematizado claramente lo que mencionábamos. Vemos el sistema de conducción normal, el nódulo sinoauricular donde se genera el impulso, va al nódulo auriculoventricular y de ahí al de Hitch y a la rama del Purkinje. Eso ocurre durante toda nuestra vida de manera regular. Ante determinadas condiciones ocurre de que aumenta la frecuencia cardíaca por diferentes sustratos, a veces puede ser por una fibrilación auricular, a veces por vías accesorias como mencionamos, a veces por flúter, y genera que aumente el ritmo cardíaco. Entonces lo que hacemos es que a través de la ingle hacemos una punción con un catéter, que es una vaina en definitiva, a través de la cual avanzaremos. Eso es anestesia local que le colocamos al paciente. Generalmente lo hacemos con el paciente despierto. Ahí viene el catéter, lo cual lo subimos por la vena cava inferior. En este caso está esquematizado una ablación de una fibrilación auricular. Avanzamos por la vena cava inferior hasta la aurícula derecha. Se hace a través de una punción transectal, se accede a la aurícula izquierda para tratar de llegar a las venas pulmonares, que es donde se genera los triggers de este arritmia, la fibrilación auricular. Esto es una reconstrucción electroanatómica que se hace del corazón con sistemas de negación que hoy en día existen, que nos permiten mapear y localizar los sitios donde vamos a hacer la ablación. Vimos en primer lugar la ablación por radiofrecuencia y aquí por crioablación. Son los dos métodos de ablación. Ahí está en la aurícula izquierda. Habitualmente en una fibrilación auricular aislamos la entrada de esa aurícula izquierda guiados por este mapa electroanatómico. Un método similar ocurre cuando identificamos arritmias ventriculares. Mediante un mapa electroanatómico mapeamos e identificamos el sitio igual, haciendo puede ser mapas de propagación, mapas de voltaje. Nos permiten identificar puntos específicos a los cuales tenemos que ir a aplicarle la radiofrecuencia. Al existir esta alteración de la temperatura, doctor, en el corazón o en esas estructuras anatómicas, ¿podría existir algún riesgo o alguna consecuencia relacionada con la misma? Bueno, hay varias complicaciones descritas claramente durante un procedimiento de ablación. Y realmente el exceso vamos a decir, de radiofrecuencia no es de lo que más nos preocupa. Solamente nos preocupa cuando trabajamos cerca del sistema normal de conducción, que si de manera incidental quememos el sistema de conducción normal. Eso pues ocurre en menos de 0.35%, es decir, la probabilidad es muy baja realmente, pero puede ocurrir que produzcamos un bloqueo incidental, sobre todo en las vías accesorias que sean parasectales. De ahí, pues básicamente las complicaciones en el caso de la fibrilación auricular, que puedas quemar demasiado y crees una estenosis de las venas pulmonares. Eso viene siendo una de las complicaciones que puede ocurrir. ¿Y los beneficios, doctor, con respecto? Usted nos explicó en qué consiste el procedimiento, pero al realizar la crioablación o la radiofrecuencia en estas zonas, ¿cuáles son los beneficios que aporta a la arritmia? Bueno, el beneficio es tratar obviamente, de suprimir la arritmia en primer lugar. En el caso de la fibrilación auricular, que es lo que estamos específicamente hablando en este instante, es eso.
Realmente el procedimiento, en el caso específico de la fibrilación auricular, no es una tasa de éxito muy elevada, pero hay pacientes en los cuales sí se sabe que hasta un 60% no vuelven a repetir la fibrilación auricular. A veces ocurre que es necesario más de una ablación. Sí, lo que sí está demostrado que en aquellos pacientes que se le hace la ablación por radiofrecuencia en las venas pulmonares tienen menos sintomatología. ¿Cuáles son las contraindicaciones probables para un paciente para realizar la crioablación o ya sea la radiofrecuencia? Bueno, más que contraindicaciones como tal, podríamos hablar de elementos que sabemos que vamos a entrar a un procedimiento el cual no va a ser exitoso. Un ejemplo claro es que tenga un remodelado importante de la aurícula, que haya aumentado de tamaño. Habitualmente estos pacientes no tienen buenos resultados durante la ablación por radiofrecuencia. A veces ocurre que pacientes que por un X motivo tengan una anticoagulación importante y tratamos obviamente de no hacerle estos procedimientos por los riesgos que existen de sangrado. ¿Puede existir el caso que un paciente se realice este tratamiento con resultados exitosos, pero vuelva a recidivar? Sí, en el caso de la fibrilación auricular, sí. Hay que diferenciar bien los tipos de arritmia para poder hablar porque los mecanismos son diferentes y los procedimientos de ablación y las tasas de éxito son diferentes. Mencioné antes que las taquicardias supraventriculares, la taquicardia reentrada intraanular, las taquicardias mediadas por vías accesorias y los flúteres comunes, la tasa de éxito es casi de un 100%. Van muy bien, del 98%. También, en el caso de la fibrilación auricular, que es una arritmia, digamos, un poco más compleja, más difícil de tratar, más difícil de abordar, que necesitamos a navegadores para acceder a ella, la tasa de éxito no es lo suficientemente alta que quisiéramos. Pero lo real es que son alternativas que tenemos para grupos de pacientes los cuales mejoran sin duda. Con esta respuesta nos vamos a una breve pausa comercial. A continuación le compartiremos un poco con respecto a la nueva aparatología que está por llegar al Honduras Medical Center, o que ya más bien está aquí. Sin embargo, está por realizarse los primeros procedimientos, aunque el doctor Lenín Bulnes ya tiene experiencia muy amplia en realizarlos, pues en el Honduras Medical Center se realizarán por primera vez. Y creo que en nuestro país también, doctor, si no me equivoco. No, la realidad de las cosas es que la patología cardíaca, en el caso de las arritmias, claro, sí lleva años existiendo. Y en ocasiones, cuando se identifican estos tipos de pacientes, muchos viajan al extranjero para el tratamiento y a veces ocurre que algún electrofisiólogo viene al extranjero y realiza estos procedimientos aquí. Fundamentalmente vamos a decir, los sustratos simples. Este es el Insight Precision que se ha adquirido para el Honduras Medical Center, que esperamos que a finales de este mes ya esté instalado y esté en pleno funcionamiento. Es una tecnología de punta y que hacen reconstrucciones automáticas y muy rápidas y nos permitirán sin duda poder brindar un servicio completo para tratamiento desde las arritmias simples hasta las más complejas. Con respecto a los marcapasos, doctor, ¿tiene alguna función esta aparatología? Bueno, básicamente son, vamos a decir, dos cosas diferentes. El trastorno de las arritmias, claro, que son las taquiarritmias, y las bradiarritmias son otras cosas. Las bradiarritmias fundamentalmente son trastornos en el funcionamiento del sistema de conducción desde la generación del impulso hasta la conducción. Y claramente el diagnóstico es bastante sencillo, porque con un simple electrocardiograma se puede identificar en el caso de los bloqueos. A veces es necesario pacientes que han tenido síncope, los síncopes no son por taquiarritmia, sino son por bradiarritmia, pacientes que pueden haber tenido pausas significativas y que mediante un examen tan sencillo como un Holter se puede identificar. Ya que nos está hablando acerca de las diferencias entre, obviamente, muy diferente lo que es los marcapasos y las arritmias. A continuación, el doctor le va a comentar un poco con respecto a los marcapasos, en qué consiste, cuáles son las novedades que existen hoy en día, o buenas nuevas, con respecto a ellos. Y por cierto, nos trajo también algunos aparatos que son modernos, sin guía, y que realmente traen muy buenos beneficios para los pacientes. Doctor Bulnes. Bueno, como está graficado básicamente el sistema de conducción normal del ser humano, tiene un nódulo sinusal donde se genera el impulso, van por las aurículas hasta el nódulo aurículo ventricular y de ahí a los ventrículos. Esa sincronía debe existir entre aurículo ventricular.
pacientes que la conducción esté interrumpida por múltiples causas, un dispositivo como el marcapaso restablece esa sincronía y restablece la frecuencia cardíaca cuando es así. De ahí identificamos pacientes que necesitan estos dispositivos que son los llamados bicamerales, que se ponen un electrodo en la aurícula derecha, un electrodo en la aurícula izquierda, perdón, en el ventrículo derecho, para mantener esa sincronía de manera permanente. Aquí está graficado la evolución que tienen los dispositivos, así como han evolucionado los automóviles, las computadoras, pues así ha pasado también con los dispositivos, con los marcapasos, con los DAI, con los resincros, haciéndolo cada día más pequeño, de menos peso, está bien, y con algoritmos más complejos que lo que tratan es simular el sistema de conducción propio del humano, que en el momento que se le implante a un paciente, pues se incorpore a una vida normal. Y en pantalla estamos viendo... Estos son los electrodos. Claramente los marcapasos se constituyen por una carcasa que es el generador. Aquí tengo una muestra de ellos para que lo vean. Generador que tiene donde van los electrodos, y los electrodos van hasta la punta del corazón, en el caso del ventrículo derecho, y hacia la aurícula derecha. Está bien, suele implantarse en la región infraclavicular, accediendo por una vena subclavia, todo el recorrido hasta, ya lo dijimos, el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Son dispositivos que han evolucionado en tamaño muchísimo, y ya vuelvo y le repito, al final la serie de algoritmos que tienen lo que buscan es simular o ser lo más parecido a nuestro sistema de conducción. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos, doctor Marcapasos? Bueno, aparte del tamaño. Este es un DAI, un desfibrilador automático implantable. Y este es un marcapaso. Esto básicamente mantiene el sistema de conducción en una persona. El desfibrilador tiene, además de esa propiedad, tiene la propiedad de identificar, por una serie de algoritmos que tiene, las arritmias mortales, las cuales requieren algún tipo de tratamiento. Para eso existen diferentes terapias que son programables con un programador, que permiten en ocasiones no llegar a la desfibrilación. La sobreestimulación de estas arritmias puede quitarla. Y eso es perfectamente planificable mediante los programadores. Si sobreestimulas arritmia maligna cuando la identificas, puedes darle rampas, le puedes dar rachas, puedes cardiovertirlo, dejando el último recurso la desfibrilación. Entonces, al final, cuando un paciente recibe algún tipo de terapia, esto es que muy probablemente, de no tener el desfibrilador, hubiera fallecido. Entonces, esto salva vidas, vamos a decir, tratando con desfibrilación, cardioversión y sobreestimulación a los pacientes con arritmias ventriculares malignas. En continuación veremos un video relacionado con inserción de marcapasos, para que todos los televidentes también comprendan un poco más. El doctor les explica y reforzamos con los videos. Veamos. Bueno, esto es un resincronizador. El resincronizador es un dispositivo similar al marcapaso, solo que en determinadas enfermedades, fundamentalmente la miocardiopatía dilatada, donde el corazón tiene una asincronía por un trastorno en la conducción que puede ser interventricular o intraauricular, no se contrae de manera sincrónica. Lo que hace es que parece algo así como una gelatina. Se contrae una parte primero y después la otra. Eso hace que la fracción de eyección, que es el % de sangre útil que expulsa el corazón de la cual le llega, sea muy disminuida, y estos dispositivos que son resincronizadores ponen electrodos, igual que un marcapaso, en la aurícula, un electrodo en el ventrículo derecho, y a través de esta vena que se llama seno coronario, a través del seno coronario, accedemos por la parte posterior hacia la pared lateral del ventrículo izquierdo, logrando estimular de manera sincrónica tanto el ventrículo izquierdo como el derecho, estableciendo una sincronía interventricular e intraauricular. Claramente para esto hay indicaciones muy precisas, bien establecidas, en los cuales se sabe que los pacientes que se le implanta mejoran su fracción de eyección, mejoran también su expectativa de vida. Los pacientes que tienen miocardiopatía dilatada con disfunción sistólica severa, es decir, que tienen una fracción de eyección deprimida, perdón, de menos de 35% y que tienen un bloqueo de rama izquierda, son los pacientes que suelen beneficiarse del implante de un resincronizador.
Debemos mencionar también que existen los resincronizadores que tienen implementado el DAI, porque estos mismos pacientes son los que más probabilidad tienen de morir a los 5 años. Se sabe que el paciente con falla cardíaca muere hasta el 50% antes de los 5 años. Por lo tanto, esto es una terapia que ayuda y disminuye la mortalidad sin duda. Eso es un dispositivo novedoso, sin duda es un marcapasos sin cable. Yo traje una muestra para que lo vean. Es Micra, le llaman. Es un dispositivo que tiene indicaciones muy precisas para pacientes que tienen accesos venosos obstruidos por múltiples causas y que solamente necesitan estimulación ventricular. Entonces, es una alternativa, es muy pequeño, tiene el tamaño de una moneda pequeña y que se introduce a través de la ingle y se pone fundamentalmente a nivel del septum, pero vuelvo y lo repito, en aquellos pacientes en que la terapia normal de marcapasos no se puede hacer porque tiene obstruida sobre todo los accesos venosos. ¿Cuál es el tiempo de vida útil de un marcapaso? Es variable. Todo está en dependencia del uso que haga el paciente. No es lo mismo un paciente que haya hecho una pausa y que solamente va a estimular el dispositivo en el momento que haga la pausa, que un paciente que sea totalmente dependiente del dispositivo. El paciente que es totalmente dependiente del dispositivo y que estimula en más de una cámara consume más batería. Habitualmente un dispositivo nuevo debe durar de 8 a 10 años, pero guarda una relación directa con el uso que tiene. Esto es con relación al generador. Estas imágenes que estamos mostrando es que en muchas ocasiones los pacientes se le recambia la batería, el generador, pero los electrodos se le dejan ahí por mucho tiempo. A veces los electrodos pueden tener una vida útil de 15 años, de 18 años, a veces de 20 años, en dependencia del estado de los mismos. Ellos en ese transcurso de tiempo quedan fibrosados y por las técnicas que teníamos previamente en nuestro país, no se hacía extracción de los mismos. Se dejan abandonados, solamente se extraen aquellos pacientes que tienen poco tiempo de implantado y que todavía no han hecho una fibrosis en el recorrido. Hace más o menos un mes hicimos una extracción de un electrodo ahí en el Seguro Social, de un desfibrilador automático implantable, un electrodo que llevaba 8 años implantado. Esto nos abre la puerta porque logramos traer el material para poder hacer las extracciones en nuestro país, cosa que previamente pues, no se había hecho. ¿Podría existir reacción a cuerpo extraño? Sí, cómo no. Hablando precisamente de esto, bueno, este es el video de la extracción que se hizo. Casualmente, hace más o menos 2 meses implantamos un marcapaso en el Seguro Social que inicialmente creíamos que había hecho alguna infección del bolsillo del marcapaso. Y se le extrajo el dispositivo, se puso tratamiento antibiótico y el paciente no seguía mejorando. Y es curioso porque con el transcurso del tiempo, incluso ingresó en una clínica privada, lo trataron con antibiótico una semana, igual no curaba. Y resulta ser que con el transcurso del tiempo el paciente comenzó a expulsar un hilo que se llama Vicril, que es reabsorbible habitualmente, que el paciente no lo absorbía. Él aparentemente es alérgico o sencillamente ha hecho un rechazo a este tipo de hilo y lo ha estado botando. De por sí todavía no ha cerrado y sigue botando y probablemente no lo sabíamos previamente. Ahora sabremos que no podemos usar ese tipo de hilo en este paciente. Doctor, un interesante caso que realmente llama mucho la atención, especialmente para los cardiólogos que conocen mucho más de este tema y que no se pudo haber sabido realmente, no necesariamente, con respecto a lo que estaba pasando con el paciente. Doctor, usted nos comentaba antes de comentar este video, que por cierto se realizó en el Instituto Hondureño de Seguridad Social, donde usted labora también, con respecto a la reacción de cuerpo extraño. ¿Es muy común que esto ocurra o no es tan frecuente? No, realmente no es muy común que ocurra realmente. Normalmente suelen evolucionar bien los pacientes que se le implantan dispositivos, suelen cicatrizar bien, salvo a veces que se pueda sobreinfectar la herida quirúrgica, puede ocurrir, pero habitualmente la reacción a cuerpo extraño no se ve de manera muy frecuente. Nos vamos a otra breve pausa comercial, ya regresamos para seguir hablando acerca de este tema. Vamos a ver a continuación algunas recomendaciones importantes para los pacientes que utilizan dispositivos.
doctor? No, básicamente saber que el dispositivo se lo coloca a un paciente que necesita el marcapaso, porque lo que queremos es que se incorpore a la vía normal. Pero reacciona a los magnetos fundamentalmente. Por eso no se recomienda que pase los escáneres en los aeropuertos, por el tema de los magnetos. Evita situaciones en las que el dispositivo, los cables pudieran resultar dañados, por ejemplo, trabajo, reparación de equipos eléctricos, porque pueden tener campos magnéticos asociados, estar cerca, por ejemplo, de una central eléctrica que tiene un campo magnético importante, o tendidos eléctricos grandes, también hacen campos magnéticos. Hay pacientes que pueden querer practicar algún tipo de deporte de contacto, deben evitarlo claramente, porque puede sufrir un daño el dispositivo durante estas prácticas. Y lo otro es que aclarar que se puede utilizar sin ningún tipo de miedo los aparatos electrodomésticos, las neveras, lavadoras, cocinas, hondos eléctricos, microondas, sin ningún tipo de problema. Celulares. Celulares también puede utilizarlo. No, es decir, lo que sí debemos saber es que los magnetos influyen sobre los dispositivos. Por eso, en las recomendaciones, las resonancias magnéticas en dispositivos que se sabe que no son compatibles hay que evitarlo. Pero hoy, por el propio desarrollo de la tecnología, ha hecho de que muchos dispositivos sean compatibles con resonancia magnética. De por sí, en lo que va de año, llevamos cerca de 16 dispositivos ya puestos compatibles con resonancia magnética en aras y en beneficio de los pacientes. Hay pacientes jóvenes que hay que colocarle estos dispositivos y tenemos la tecnología, pues los utilizamos claramente. Entonces, bueno, las pruebas médicas a evitar con marcapaso, ponemos el caso de la resonancia magnética en estos casos específicos. Aquellos pacientes que tienen DAI, que tienen resincronizadores, claramente antes que sean compatibles con resonancia magnética, deben venir a consulta previamente antes, porque hay que programar estos dispositivos para estos procedimientos. ¿Está bien? Así es, bueno, usted nos acaba de explicar todas las pruebas que son permitidas y cuáles no para un paciente que tiene marcapasos. Con respecto a los controles, doctor, una vez que se colocan esos dispositivos, ¿cada cuánto un paciente debe de monitorearse? Claramente, después que se hace un implante de dispositivo, hay que citarlo a la semana por el tema de los puntos, de ahí al mes. El mes es el tiempo que está bien establecido en los cual madura y cicatriza bien los electrodos que se ponen dentro del corazón. Estos tienen un antiinflamatorio local y los umbrales, que son medidas eléctricas que uno mide con la programadora, estos tipos de dispositivos. Aquí tenemos la imagen. Ese es el consultorio mío del Honduras Medical Center, donde tenemos los diferentes programadores para atender a los pacientes con las diferentes marcas de dispositivos. Yo creo que es importante aclarar de que existen diferentes marcas de dispositivos. Está bien, hay pacientes que pueden implantarle un Biotronic, o un Medtronic, un Sanyu, un Boston, y debe saberse que el seguimiento solamente se puede hacer con estas programadoras. Que en el momento del seguimiento se hace una serie de mediciones que nos permiten a nosotros conocer si el funcionamiento del marcapaso es adecuado. El marcapaso hace como una función de holter también, que quedan grabados las arritmias que tienen estos pacientes. Nos permite con estos programadores identificar la integridad del electrodo en todo su trayecto, claramente mediante unos valores que conocemos como impedancias, los umbrales que vienen siendo el voltaje mínimo necesario para estimular ese músculo cardíaco, que también son modificables y controlables mediante estos programadores. Entonces, veníamos mencionando de que hay que hacer la primera consulta habitualmente después del mes de implantado estos dispositivos. De ahí, si todo va bien, debe ser de manera anual. ¿Está bien? Ocurre que a veces pacientes, como los casos que se implantan desfibriladores automáticos implantables o resincronizadores, hay que estar viéndolos porque a veces tienen descarga de estos, es decir, le puede dar un choque eléctrico a estos pacientes y deben ser motivo inmediato de consulta para revisarlo con los programadores. También debe ser motivo inmediato de consulta a pacientes que tengan síntomas que previamente no tenían. Es decir, si el cansancio al caminar no lo tenía antes, pues y ha comenzado a presentar cansancio al caminar, debe asistir a consulta. Gracias por esta aclaración, doctor. Nos tenemos que ir nuevamente y regresamos para cerrar Avances en Salud. No nos cambien. Avances en Salud fue una presentación de...
Estamos llegando al final de Avances en Salud. Muchísimas gracias por su fiel sintonía, pero también le agradecemos al gran médico cardiólogo que nos acompañó el día de hoy, el doctor Lenín Bulnes, un excelente, un brillante cardiólogo. Gracias al doctor por esta semilla de educación en salud que ha sembrado el día de hoy en toda la población hondureña. Pero él tiene que hacerle unas recomendaciones importantes y es con respecto a la vigilancia que se debe de tener cuando se tienen los dispositivos o marcapasos. Doctor. Básicamente lo que quería es recalcar que hoy en día existe la tecnología para darle seguimiento a los dispositivos. Dígase holter subcutáneo, marcapaso, DAI y DR5 mediante un procedimiento, es decir, por un seguimiento que se llama televigilancia. Vía internet a los pacientes pueden estar desde casa y transmitir y mediante unos monitores, una base de datos que sigue determinadas alertas que tengan estos dispositivos, los podemos seguir por internet. Esa tecnología se está trayendo también a Honduras. Una buena noticia que muchos no sabíamos. Gracias por compartir con nosotros estas buenas nuevas. Lo esperamos en una próxima ocasión, doctor, sobre todo cuando ya se realizan los primeros procedimientos con la nueva aparatología que usted nos compartió, que por cierto, si ustedes quieren contactar al doctor Lenín Bulnes, cardiólogo, electrofisiólogo, lo pueden contactar en el Honduras Medical Center a los números de teléfono que están en sus pantallas. Y en DIME. Y también en el Hospital y Clínicas DIME, Instituto Hondureño de Seguridad Social. Los números de teléfono están apareciendo en este momento en pantallas y han aparecido en el transcurso del programa. Muchísimas gracias al doctor. Gracias por estar pendiente de Avances en Salud. Bendiciones y le invitamos a que continúe en sintonía del Estelar Noticias Canal 10. Buenas noches.